Y el mensaje de esta noche habla o tiene como título Humildad y temor a Dios para este 2024, que ya estamos allí nomás por empezar. Y vamos a poner en pantalla en el libro de Proverbios capítulo 22, verso 4, dice: recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Y seguramente que si a cualquier persona nosotros le pudiéramos preguntar cuál cree que son las palabras claves para tener un buen año 2024, las palabras que dirían seguramente sería algo como coraje, esfuerzo, trabajo duro, optimismo, poner el pecho a las balas y otras muchas cosas quizás. Y sabes, mi hermano, verdaderamente esas son palabras y expresiones muy importantes para la persona común. Pero este día vamos a reflexionar en dos palabras claves que como cristianos muchos no tomamos en cuenta nunca en nuestra vida quizás. Y si las tomamos por ahí, las tomamos así muy superficialmente. Y por eso no podemos muchas veces experimentar todas las bendiciones que nuestro Dios tiene para nosotros. Amén. En el texto que hemos leído, para comenzar, nos dice que esas dos palabras claves producen tres cosas que seguramente todos queremos en este próximo año para nosotros. Para nosotros, para nuestra familia, para la iglesia. Esas tres palabras son riquezas, la honra y la vida. Las riquezas nos hablan de la bendición de Dios, nos hablan de su prosperidad, nos hablan de provisión, de no sufrir escasez ni necesidad en nuestra vida y en nuestra familia. Testimonio hemos escuchado hoy de eso. Honra. La honra nos habla del respaldo de Dios, de no ser avergonzados, de vivir una vida agradable a Dios y de recibir lo que no merecemos. Porque muchas cosas de las que Dios nos da, si nos ponemos a pensar un poquito, vamos a darnos cuenta de que no somos merecedores de muchas de las bendiciones que Dios nos da. Y la palabra vida nos habla de salud, nos habla de paz, nos habla de protección, nos habla de esperanza, nos habla de nuevas oportunidades y de nuevos comienzos. Pero quiero que veamos ahora en la palabra de Dios por qué dos palabras. Poneme de nuevo el versículo y no me lo saques hasta el próximo. ¿Por qué dos palabras anteriores a estas son clave para nuestra vida en este nuevo año 2024 que ya está a las puertas? Y son la causa de las anteriores: riqueza, honra y vida. Estas dos palabras son la humildad y el temor a Dios. Recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Ese resultado es el producto de estas dos palabras: humildad y temor a nuestro Dios. Entonces, vamos a comenzar por la humildad. ¿Qué les parece? ¿Están ahí? Muy bien. El primer punto dice que la humildad nos vuelve moldeables para con la voluntad de Dios. Algo moldeable es algo que se puede cambiar, se puede transformar, se puede corregir. Jeremías 18:6 dice: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor.
Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Todos saben lo que es un alfarero, ¿verdad? Y todos saben lo que hace un alfarero. De la nada, de un socotroco de barro sin forma, hace quizás la vasija más hermosa. Y cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, somos ese socotroco de barro. Decile al que está al lado, fuiste un socotroco. Decíselo, fuiste un socotroco. Si las hermanas venezolanas no saben de qué se habla, después les digo. ¿Qué es socotroco? Sos un socotroco de barro que el Señor está modelando, como las manos del alfarero modelan el vaso, el ánfora, la jarra, hasta darle la forma que Él desea. Amén. Y quizás muchos a lo largo de este año 2023 fueron quebrantados porque tomaron una actitud de soberbia para con Dios, queriendo hacer su propia voluntad, cueste lo que cueste, queriendo hacer las cosas solamente a su manera, a su forma, aunque ésta estuviera equivocada, aunque esto fuera algo que no agradara a Dios. Nosotros muchas veces en nuestra soberbia queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y hay una canción que dice: a mi manera no funcionó. Y eso es lo que necesitamos reconocer, mis amados. Si queremos un año 2024 bendecido, un año 2024 respaldado por nuestro Dios, debemos reconocer con humildad que no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Tenemos que ser humildes para dejarnos moldear por el Señor, para dejar que esa voluntad en nosotros ya no esté, sino que la voluntad de Dios sea la que esté sobre nuestras vidas. No nosotros queriendo imponer nuestra voluntad a nuestro Dios, sino cumpliendo con la voluntad de Dios que tiene para cada uno. Pues tenemos que confiar que los planes de nuestro Dios son mejores que los nuestros. Siempre los planes de Dios son mejores que los nuestros. Y que sus planes van a traer paz, no van a traer mal a nuestra vida. Como lo dice allí en Jeremías 29:11, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Debemos tener, mis amados, siempre esto presente. Dios cuida de cada uno de nosotros. Amén. El segundo punto sobre la humildad es que la humildad nos permite reconocer nuestros errores y nos ayuda a mejorar nuestra vida. Allí en Lucas 15:17 dice: por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Lo más duro de las malas decisiones que tomamos muchas veces, motivados por esa soberbia en nuestro corazón, son las consecuencias que tenemos que sufrir. Como lo reconoce aquí el hijo pródigo en la parábola de Jesús: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí muriendo de hambre? Pero es muy lamentable cuando la soberbia de nuestro corazón nos tiene tan engañados que no queremos reconocer que nos equivocamos. Nuestra soberbia no nos permite reconocer nuestros errores. No nos deja ver que cometimos un error en la decisión que tomamos. En el libro de Abdías, ¿sabían que había un libro en la Biblia, Abdías? No es muy escuchado, ¿no? Bueno, hoy debutan con él. Capítulo 1, verso 3 dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Como habitas en la hendidura de las rocas, en la altura de tu morada, te engañas a ti mismo, diciendo: ¿quién podrá arrojarme a tierra?
Este texto de la Biblia es parte de la profecía de Abdías contra Edom. Edom era el pueblo descendiente de Esaú, el hermano de Jacob. Edom era un pueblo orgulloso que habitaba en las montañas rocosas de Seir y se creía invencible por su posición elevada y fortificada. Sin embargo, el profeta Abdías les advierte que Dios los iba a humillar y los iba a derribar porque se burlaron y traicionaron a su hermano Israel, a su hermano Jacob, cuando fue invadido por sus enemigos. Este texto expresa, mis amados, el contraste entre la arrogancia de Edom y la soberanía de Dios. Soberanía que puede abatir a los que se exaltan a sí mismos y no tienen misericordia de los que están afligidos. Como cristianos debemos tener cuidado de no caer en el pecado del orgullo, en el pecado de la soberbia, que nos hace confiar en nuestras propias fuerzas, talentos, en nuestras posesiones, en nuestra posición, y nos hace despreciar y maltratar a veces a nuestros hermanos en la fe. El orgullo nos engaña y siempre va a buscar alejarte de Dios, mi querido, mi querida, que es el único que te da todo lo que tenés y todo lo que sos. Debemos reconocer, iglesia, que somos dependientes de su gracia, de su misericordia, y que sin Él no somos nada. Debemos cultivar la humildad, que nos hace reconocer nuestra necesidad de Dios y la necesidad de los demás, y nos hace servir con amor, nos hace servir con compasión a aquellos que sufren o son perseguidos por causa de la justicia. La humildad nos acerca a Dios, que resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, como lo dice la Biblia allí en la carta de Santiago, en el capítulo 4, verso 6. La humildad te acerca a Dios, mi amado, porque Dios resiste al soberbio, pero Él siempre va a dar gracia al que se humilla. Amén. Debemos recordar que Dios es el juez de todas las naciones. Él es el juez de las naciones y de todos los corazones, de tu corazón, del mío, y que Él hará justicia a su tiempo, castigando a los que se rebelan contra Él y bendiciendo a los que le obedecen. La humildad verdaderamente puede ser nuestro salvavidas. Y para poder reconocer nuestro error y cambiar de rumbo, el salvavidas para reconocer que nos equivocamos y volver al camino correcto, como vemos que hizo el hijo pródigo. Él reconoció su error, se quebró, se humilló y volvió a su padre. El primero con quien tenemos que ser humildes es con nuestro Dios. No nos queda otra, mi amado. Reconociendo nuestro pecado primeramente, reconociendo que nos equivocamos y que necesitamos su perdón. Primera Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. La condición, ¿cuál es? La condición es que confesemos nuestro pecado. Pero tenemos que comprender que ser humildes con Dios y poder reconocer nuestro pecado y recibir su perdón, necesitamos dejar de justificar nuestros errores y nuestros pecados. En Proverbios 3:7 se te dice que no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor. ¿Y qué? Huye del mal. Huye del mal. El tercer punto sobre la humildad nos permite ser ayudados y respaldados por nuestro Dios. Proverbios 3, 5, 6 dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia, en tu propia prudencia, dice la versión Reina Valera. Reconócelo en todos tus caminos
y Él enderezará tus sendas. Debemos dejar ya de creer que podemos enfrentarlo todo nosotros. Nosotros solos, sin la ayuda de Dios, no podemos hacerlo. Seamos humildes, reconozcamos que necesitamos siempre la ayuda de nuestro Dios. No ejerzamos la soberbia, tratando de enfrentar las batallas de la vida con nuestra fuerza, porque nuestras fuerzas son limitadas. En algún momento se te acaban las fuerzas, mi hermano. No seamos soberbios tratando de resolver los problemas de nuestra vida con nuestra propia fuerza, con nuestra propia inteligencia, con nuestra sabiduría humana. Reconozcamos con humildad que necesitamos de Dios. Nuestro Dios solamente está esperando que con humildad reconozcamos que no podemos solos, sino que necesitamos su intervención divina en cada momento de nuestra vida. Y cuando Israel en un momento se ve atropellado por los amonitas y por los moabitas, y se encuentran sin saber qué hacer, ¿qué hace el pueblo de Israel? Ellos claman a Dios, porque se dan cuenta que no saben cómo enfrentar tal situación. Y es cuando le dicen allí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 12, ellos dicen: Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti hemos puesto nuestra esperanza. Mi hermano, te pregunto, ¿cuántas veces te has encontrado no sabiendo qué hacer? ¿O lo sabes hacer todo? Creo que no, ¿no? Muchas veces nos encontramos como el pueblo de Israel en ese momento, no saber qué hacer. Se le venía el enemigo en gran multitud para aniquilarlo. Y ellos allí se presentan delante del Señor y con humildad declaran: Señor, no sabemos qué hacer, pero en ti hemos puesto nuestra esperanza. Ser humildes, iglesia, nos permite ser respaldados por Dios. En todo lo que hacemos, en todo lo que enfrentamos. Allí en Jeremías 1:19 encontramos la promesa que dice: pelearán contra ti, pero no podrán vencerte, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Esta, mis amados, no es simplemente una promesa más. Dios estará contigo en cada pelea que tengas que enfrentar. ¿O me equivoco, mis hermanas? ¿Pueden decir un amén a eso? Amén. Ahora, hablemos de la segunda palabra, el temor a Dios. Y el temor a Dios nos ayuda a apartarnos de aquello que puede destruir nuestra vida. Allí en Proverbios 8:13, Salomón escribe: quien teme al Señor aborrece lo malo. Y él dice: yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Quien teme al Señor aborrece lo malo. El temor a Dios es el deseo que debe tener todo cristiano. En todo hijo de Dios debe habitar ese deseo de honrar, respetar a Dios con su vida, con sus caminos y con sus decisiones. Es el deseo que debemos tener como cristianos para hacer lo que le agrada en todo momento y en todo lugar a nuestro Dios. Por medio del temor de Dios nos apartamos del mal. En Proverbios 16:6 se nos dice que con amor y verdad se perdona el pecado y con respeto al Señor se evita el mal. Con temor al Señor se evita el mal. Y esto principalmente significa dos cosas. Primero, significa mantenernos alejados de aquellos que sabemos que no agrada a Dios y que puede ser dañino o que puede llegar a convertirse en una esclavitud para nuestra vida.
1 Corintios 6:12 dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. En segundo lugar, significa cortar de nuestra vida aquellas cosas que el Señor, por medio de su palabra y de su Santo Espíritu, nos hace reconocer que no tienen que estar en nosotros. Vos sabés, mi hermano, vos sabés, mi hermana, perfectamente lo que ya no tiene que estar más en tu vida. Porque el Espíritu Santo te lo viene avisando. Y en esta noche te digo, hazle caso. Hazle caso. Mateo 18:8 dice, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida como manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus 2 manos y tus 2 pies. Y por supuesto que esto no significa que debemos andar por el mundo todo mutilados, porque no quedaría nada de nosotros, se lo puedo asegurar. Sino que hace hincapié en que debemos dejar que Dios trate con nosotros, sacando aquello que no nos sirve o nos va a hacer ocasión de caer en pecado. Amén. El temor de Dios nos ayuda a ser valientes para enfrentar la tentación y vencerla. ¿Cuántos valientes hay acá? Amén. Génesis 39, 7 al 9. Después de algún tiempo, la esposa de su amo empezó a mirarlo con deseo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que contestó, mire señora, mi amo ya no tiene que preocuparse de nada en la casa porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada excepto a usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y como en el caso de José con la esposa de Potifar, su amo, nosotros como cristianos sabemos que el pecado muchas veces nos busca a nosotros. Y a veces nosotros no sabemos escapar, ¿verdad? El pecado se va a presentar. Las oportunidades de pecar van a llegar. Las oportunidades de hacer lo que puede ser agradable a nosotros, pero muy desagradable al Señor, siempre estarán latentes. Pero es ahí donde el temor de Dios nos va a dar la fortaleza para tener victoria sobre la tentación como lo hizo José. Y por medio del temor de Dios podemos mantenernos firmes ante las oportunidades de pecar. Firmes ante los caminos que pueden parecer buenos para nosotros, pero que al final su camino es de muerte. El temor de Dios nos ayuda a caminar por la vida seguros de no desviarnos por el camino equivocado, de no enredarnos en lo que nos puede llegar a destruir y de no caer en las artimañas de Satanás. En Proverbios 27:12 se nos advierte que el prudente ve el peligro y busca refugio. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. La pregunta es, ¿eres prudente o imprudente? Y en esta noche debemos reconocer que estas 2 palabras, humildad y temor a Dios, es lo que debemos poner en práctica en nuestra vida este año que está al llegar, 2024. Porque la humildad nos va a permitir ser maleables y moldeables a la voluntad de Dios. La humildad nos va a permitir reconocer nuestros errores y eso nos va a mejorar la vida. La humildad nos permite ser ayudados y ser respaldados por nuestro Dios. Y en cuanto al temor a Dios, nos va a ayudar a apartarnos de lo que puede destruir nuestra vida. El temor a Dios nos ayuda a ser valientes para enfrentar la tentación. Mi amada iglesia, y ya con esto termino, pase a adoración. Date el permiso de vivir un 2024
pleno en la presencia de Dios, con humildad y temor a nuestro Señor.